La sabiduría celestial contra la sabiduría terrenal es el tema de esta noche. Recuerde que estamos hablando sobre Santiago, la pequeña epístola de Santiago en el Nuevo Testamento. La sabiduría celestial versus o contra la sabiduría terrenal. En el primer mensaje de esta serie dijimos que sabiduría es la capacidad para usar los conocimientos. ¿Se acuerda? No se acordaba. Bueno, ya se lo recordé. Capacidad para usar los conocimientos. Y nosotros aprendimos desde niños que todas nuestras capacidades deben ser usadas para nuestro bien, para buscar nuestro placer, para buscar aquello que nos agrada. Desde niño, desde que éramos unos bebés, usted lo puede ver hoy con algún bebé cercano a usted en su casa o en alguna amistad. Usted ve que los bebés buscan hacer aquello que les satisface, lo que a ellos les da placer. En su pequeño entendimiento ya saben lo que les agrada y lo que no. Gracias, hermano. En su pequeña experiencia de vida de meses o semanas, ya saben lo que les da placer. Comer les da placer. Y los niños aprenden a llorar para obtener el placer que su cuerpo necesita, el placer del alimento en su estómago. Pues eso lo hemos venido nosotros repitiendo según hemos crecido. Así que la búsqueda del placer se vuelve el objetivo de la vida. Buscamos estar bien, estar cómodos, estar satisfechos, estar agradados. Ahora, no hay nada de malo con esto. El problema es cuando la búsqueda de nuestro placer daña a otros. Ahí sí se vuelve un problema. Y Dios tiene un problema con esto. Cuando entre su pueblo, por buscar nuestro bienestar, estorbamos a otro, le ponemos tropiezo a otro o incluso hacemos caer a un hermano o hermana en la fe. Ahí empiezan los problemas. Santiago 3, versículo, vamos a leer rápido, del 1 al 6. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Como creyentes, hermano, tenemos que reconocer que siempre vamos a estar aprendiendo. Siempre. Nuestra época de aprendizaje no terminó con la adolescencia y juventud, sino que el cristiano honesto, el cristiano sincero, debe reconocer que nunca lo sabemos todo, que siempre podemos aprender más, porque tenemos un Dios eterno, usted sabe eso, infinito. Entonces ni 1000 vidas nos alcanzarían para aprender todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Por eso vamos a ir a la eternidad, y en la eternidad usted va a aprender sin límite. Pero mientras estamos en la tierra, es necesario también que sigamos aprendiendo y que sigamos creciendo. Pero ojo a esto, la parte más importante, el área más importante en la que usted y yo debemos aprender y madurar es en el control de nosotros mismos. Es en el control de nuestra propia personalidad. Mire, podemos saber mucha ciencia y mucho de todo. Y hay gente con unas capacidades increíbles, intelectualmente hablando, pero no saben controlarse a sí mismos. La parte más difícil, hermano, es dominar nuestro propio cuerpo, dominar nuestros propios deseos. Y si eso le agregamos que nos enseñaron desde niños a buscar lo que nos agrada, entonces la cosa se pone difícil.
Porque tenemos la enseñanza del mundo, la enseñanza normal de que es bueno buscar lo que nos agrada. Y luego tenemos el hecho de que el enemigo está en contra nuestro y alienta nuestra carne para que haga lo que le gusta. Pues el dominio propio, usted habrá escuchado esa expresión, el dominio propio para el creyente no es una opción, sino que es una necesidad vital. ¿Qué entiende usted rápido por dominio propio? Capacidad de controlarse. Excelente. Es la capacidad que Dios le da al creyente de controlarse a sí mismo. Es un don, es un fruto del Espíritu. Es un fruto, la capacidad de gobernar sus emociones, sus acciones, sus apetitos o deseos. Ahora, una de las cosas más importantes que debemos controlar, según Santiago, es la lengua. Empieza hablando de los maestros en las congregaciones, hablando de aquellos que tienen la capacidad de enseñar a otros. Dice en el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El maestro, dentro de una congregación, aquí hay maestros de escuela dominical, no le voy a pedir que levante la mano, pero yo sé que están por aquí. Usted ha dado testimonio de que conoce la palabra, por eso es maestro. Usted ha dado testimonio de que conoce la palabra a una profundidad un poco mayor que aquellas personas a quienes enseña. Por lo tanto, así como su conocimiento de la palabra es mayor, su responsabilidad también lo es. Y al maestro, dice Santiago, Dios lo va a juzgar con mayor severidad. Dios le va a exigir más al maestro que lo que le exige a la persona que está enseñando. ¿Por qué? Porque se supone que si usted enseña, está obedeciéndola. Porque no podemos enseñar con denuedo, con libertad, algo que nosotros no obedecemos. Que no vamos a ser perfectos, eso es un hecho, eso es indiscutible. La perfección no está de este lado de la eternidad. La perfección no existe en el mundo. Pero sí estamos llamados a buscar la mayor obediencia posible a la palabra de Dios. Por eso Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que los maestros recibiremos mayor condenación. En primer lugar, recordemos, hermano, que la lengua tiene poder y hay que respetar el poder de la lengua. Los maestros, los ministros, usamos la lengua para edificar, para construir, para fortalecer la fe de las congregaciones. La lengua tiene poder, pero así como se usa para edificar, también se puede usar para destruir. De manera que pueden ser dos usos y depende de nosotros cómo la vamos a usar. La lengua tiene la capacidad de destruir, tiene la capacidad de poner tropiezo, de poner obstáculo, aún de derribar por completo a una persona. Usted conocerá en su tiempo de conocer a Cristo, personas que han huido de una iglesia y ya no quieren pararse en ninguna iglesia porque alguien los dañó con su lengua, alguien los dañó con su palabra y ya no quieren saber nada del ministerio cristiano porque alguien usó la lengua descuidadamente. La lengua es un arma tan poderosa, hermano, que no se puede dejar suelta, no se puede dejar libre. No le dé aquella libertad de que nosotros mismos nos engañamos y decimos, es que yo digo lo que pienso. Mire, suena bien bonito, suena como una persona de carácter, pero en realidad es una persona irresponsable, porque no sabe el poder que tiene la lengua y puede causar un daño irreparable, un daño que ya no puede solucionarse. Por lo tanto, el apóstol nos aconseja que tengamos cuidado, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Todos los conflictos, hermano, comienzan con un desacuerdo. Todos, absolutamente todos los conflictos comienzan con un desacuerdo. Dos personas no pudieron ponerse de acuerdo y allí empezó un conflicto. Y entonces empiezan a usar la lengua como defensa. Yo tengo un conflicto con hermano Héctor. Y como yo tengo un conflicto con él, yo quiero que haya gente de mi lado.
Quiero poner a un grupo de mi lado en contra de hermano Héctor, el cual también quiere tener un grupo que lo apoye a él. Entonces empiezo a usar la lengua para murmurar y poner mala imagen de mi hermano delante de gente que no tiene nada que ver en el desacuerdo nuestro. Pero como yo quiero tener ventaja, quiero salirme con la mía, quiero hacer lo que yo quiero y sentir el placer de ganarle una discusión y decir al final yo tenía razón y mi hermano estaba equivocado, entonces contagio a mucha gente y la murmuración empieza. Y cuando una persona es capaz de esparcir un rumor, una murmuración entre personas que no tienen nada que ver con el asunto, mire, eso es tan peligroso, puede destruir vidas y destruir congregaciones. Por eso es necesario mencionarlo desde el púlpito, para que sepa el poder que tiene la lengua. La lengua es capaz de destruir iglesias enteras, hermano, si no se trata con cuidado. Santiago compara el poder de la lengua con el freno del caballo y el timón del barco. Como hoy no tenemos barcos, bueno, no vamos a manejar un barco, imagínese el poder del timón de su carro, el volante de su carro. Usted sentado con su cinturón puesto tranquilamente, con una sola mano usted puede gobernar aquel carro que pesa cientos de libras. Y usted tranquilamente lo controla por donde usted quiere. Pues dice Santiago, así es la lengua, es pequeñita, está en el centro de tus miembros, pero es capaz de controlar todo tu cuerpo. Y a veces nosotros mismos nos vemos arrastrados por la palabra que salió de nuestros labios. Aún cuando decimos una mentira, esa mentira es capaz de arrastrarnos al desastre porque ya la dijimos, ya soltamos esa mentira y luego tenemos que movernos, actuar de acuerdo con esa mentira. Por eso el dominio propio es tan importante para todos los creyentes. Cuando usted tenga la tentación de ofender a alguien, de decir algo malo de alguien, usted tiene que ejercer dominio propio, el fruto del Espíritu, la capacidad de controlarse a uno mismo por medio del Espíritu Santo. Las palabras destructoras, una vez que son dichas, ya no se pueden regresar. Cuando usted ofenda a alguien, después puede pedirle perdón 1000 veces si quiere, pero la relación ya no se va a restaurar al lugar que estaba antes de la ofensa. Usted puede ser perdonado, la otra persona lo va a perdonar, pero ya no va a poder ser igual, porque el daño que causa la lengua no se puede reparar. Leamos más adelante, leamos en Santiago más adelante el versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Cómo ve eso, hermano? Leamos más. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Usted cree que está exagerando Santiago al decir esto? O sea, que se doma más fácil un león, un tiburón blanco. Se doma más fácil un águila real, un águila calva. Y piense cualquier animal que usted quiera. Según Santiago, cualquiera de estos, hasta las serpientes, dice, se pueden domar por la naturaleza humana, pero aún la lengua no la hemos logrado domar o domesticar, que es un mal que no puede ser refrenado, incluso dice llena de veneno mortal. 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Ve usted ahí la contradicción tan obvia que Santiago recalca? ¿Cómo es que bendecimos a Dios hoy y mañana ofendemos a alguien hecho a imagen de Dios? ¿Que no acabo de bendecirlo? ¿Cómo es que ahora lo maldigo? No acabo de... Y usted dirá, hermano, pero es demasiado, ese es otro hombre como yo. Hermano, todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si usted cree que alguien se merece su desprecio, déjeme decirle que está equivocado. Ningún ser humano se merece el desprecio de otro. Estas son las leyes de Dios para las relaciones humanas, las relaciones en su iglesia. Y Dios espera que nosotros no nos comportemos como el mundo. El mundo piensa que hay razón en ofender, en hablar mal, en tratar mal a una persona que le ha hecho daño. Pero según Dios, no tenemos esa facultad, no tenemos ese derecho.
Con ella bendecimos, repito, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Versículo 9, que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso, dice el apóstol, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Jesucristo dijo una expresión muy a tono con esto, muy similar. Por el fruto, dijo el Señor, se conoce el árbol. ¿Se acuerda de esa expresión? ¿La ha leído? ¿Qué piensa usted de un cristiano? Miembro de una iglesia, o ministro de una congregación, predicador o predicadora de una congregación, pero que al salir o en su trabajo o en cualquier lugar pelea con todo el mundo. Y nadie se puede llevar bien con esa persona, nadie se le puede acercar, porque no, es una persona intratable, incapaz de entablar una relación con él o con ella. ¿Qué piensa usted de una persona así? Por su fruto se conoce. Si de su corazón no sale bondad y amor, es obvio que no conoce a Dios. El apóstol Juan dice que el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. La Biblia, el mismo apóstol Juan dice que aquel que aborrece a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, tan fácil, hermano, como ver la manera como alguien se comporta, usted sabe si es un cristiano comprometido o solo un cristiano carnal, común y corriente, un cristiano nominal. Y yo no quiero que nuestra congregación esté llena de cristianos nominales. ¿Quiere una pregunta, hermana Adriana? ¿Levantó la mano? No. Ah, ok. Ya le iba a hacer una pregunta yo. Yo no quiero que nuestra congregación esté llena de cristianos nominales, de cristianos carnales, que solo se les toca un poquito y sacan la naturaleza terrenal, sacan la sabiduría terrenal. Porque para el hombre común sin Dios es normal reaccionar así. La sabiduría terrenal le dice a usted que se defienda, que ataque más fuerte que como está siendo atacado. Mas la sabiduría de Dios dice lo opuesto. Nos manda a amar incluso al enemigo, a hacer bien al que nos aborrece. Amén. Y esos no son principios, hermano, que se aplican solo en los países perseguidos. No, se aplican aquí, en medio de nosotros. Donde quiera que haya un cristiano, está regido por este principio. Estas leyes lo obligan. Si usted se hace llamar cristiano, estas leyes lo obligan a usted. No son opcionales, son obligatorias, son de obediencia obligatoria. El Salmo 19:14, leámoslo. Salmos 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos, sean buenos, sean agradables, sean nobles los dichos de mi boca. Solo cuando nos aseguramos de que nuestro corazón es recto para con Dios, podemos dominar nuestra lengua. Hágase un autoexamen. Si usted reconoce que no puede dominar su lengua, busquemos la fuente de esa incapacidad. La fuente de esa incapacidad es que su corazón no es recto con Dios. ¿Qué le parece? ¿Quiere aprender a dominar su lengua? Camine en rectitud con Dios. Busque arreglar lo más posible su relación con Dios, y eso va a generar que hasta su lengua pueda quedar bajo el control del Espíritu de Dios. Usted debe elegir qué tipo de sabiduría va a aplicar en su vida, hermano. Si la sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios. Volvamos a Santiago 3. Leamos en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
14. Pero si tenéis celos amargos, estamos en Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría del mundo tiene una característica. Bueno, en primer lugar dice Santiago, la forma de mostrar sabiduría no es retando a los demás a ver cuánto usted sabe. La forma de demostrar la sabiduría no es retando a otro a ver qué tanto dominio tiene de esta o aquella materia. La sabiduría no se muestra así. ¿Cómo dice Santiago que se demuestra la sabiduría? A ver si entendió el texto que leyó. El 13. ¿Dónde encuentra usted la respuesta? ¿Cómo se muestra la sabiduría? En el versículo 13. Por la buena conducta. Por la buena conducta, las buenas obras. Ellas muestran la sabiduría. Usted no tiene que ir por el mundo diciendo, miren qué sabio yo soy. Miren qué obediente yo soy de los mandamientos de Dios. Miren cuánto yo conozco. No, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La buena conducta es la manera en que el sabio muestra su sabiduría. En pocas palabras, mansedumbre es humildad. Y humildad es fortaleza bajo control. A nosotros nos gusta mostrar qué tan fuertes somos en una área o en otra. Qué tan capaces somos. Especialmente los hombres. En su trabajo se jactan de ser o nos jactamos de ser el más eficaz, el más eficiente. No, y si encontramos a otro que hace el mismo trabajo, empezamos a preguntarle a ver si es cierto que sabe tanto como yo. Y le voy a demostrar que yo sé más. Pero dice Santiago, el sabio y entendido que muestre su sabiduría por la buena conducta y muestre sus obras en sabia mansedumbre. De manera que la sabiduría humana solamente produce contiendas y divisiones. La sabiduría de Dios produce edificación. La sabiduría humana crea jactancia y división como un efecto natural. La sabiduría humana se conoce por el efecto negativo, por el efecto destructor que tienen los seres humanos. Aquel que practica la sabiduría humana va a cosechar destrucción, va a cosechar dolor, va a cosechar maldad. La sabiduría, dice, es terrenal. Terrenal en contraposición a la sabiduría espiritual. Sabiduría terrenal, es decir, formada en la tierra. Su fuente está en los principios de la tierra. No tiene nada que ver con lo espiritual. Además, dice, es animal. Es decir, sale de la naturaleza humana caída. Sabiduría animal. No se refiere literalmente a los animales, sino se refiere a una naturaleza de aquí, de abajo, de la tierra. La naturaleza humana caída, contrario a la naturaleza de Dios que debemos tener nosotros. Además, dice, la naturaleza terrenal es diabólica, es decir, inspirada por demonios. Es la forma en que pensaría o actuaría un demonio. ¿Tiene usted idea de cómo actúa un demonio? Hagámonos una idea. El enemigo no viene, dijo el Señor, sino para hurtar, matar y destruir. Si usted usa alguno de estos tres elementos para obtener un beneficio, si usted hurta, destruye o mata, esa sabiduría es diabólica. Si usted está causando destrucción y no le importa, esa es sabiduría diabólica que no debe usar, ni siquiera se debe mencionar entre los creyentes. La mejor manera de evitar este tipo de sabiduría es dejar que el Espíritu Santo nos examine. Usted, mire, el que está practicando la sabiduría terrenal no tiene la capacidad de juzgar si es terrenal o no. Tiene que ser el Espíritu de Dios que le muestre que la sabiduría que está usando, las decisiones que está tomando, las acciones que está ejecutando no vienen de Dios, sino al contrario, vienen del enemigo. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mire la diferencia. En primer lugar, dice Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es pura, es relacionada con la pureza y la santidad. Y todo lo que tiene contacto con Dios refleja pureza y santidad. Aún nosotros, seres humanos, cuanto más contacto tengamos con Dios, más pureza vamos a reflejar. ¿Está usted luchando con un hábito impuro? ¿Está usted luchando con una actitud de impureza o falta de santidad? Mire, si quiere atacar el efecto sin tocar la causa, no va a avanzar nada, porque va a pasar toda su vida luchando contra lo mismo. Si usted está atacando un vicio y no lo puede vencer, si usted está atacando un vicio solamente, y mencionemos el vicio de los más comunes, mencióneme uno: alcohol. Si usted está luchando con el alcohol o la droga y lo único que hace es esconder la botella, va a tener un gran resultado por una semana, hasta que vuelva a pasar por otra tienda, hasta que vuelva a estar solo. Llámele alcohol, llámele droga, llámele cigarrillo o vape, llámele pornografía o cualquiera de esos vicios. Si ataca el efecto, va a tener éxito por unas horas, por unos días, unas semanas, incluso unos meses. Pero la fuente se dejó sin tocar, entonces la raíz va a seguir allí. Y esa raíz va a hacer que siempre vuelva a retoñar. Entonces, ¿qué debe hacer en primer lugar? Deje que el Espíritu Santo lo examine. Usted está lejos de Dios. Esa persona está lejos de Dios. Tiene que volver a la comunión con el Señor para que Él vuelva a tomar control de sus acciones. Automáticamente, cuando el Señor llega a un lugar, empieza a generar pureza, empieza a generar santidad. Usted no puede producir pureza, hermano mío. Yo no puedo producir santidad. Eso no puede surgir de mí, porque tendría yo que tener una fuente de pureza. Y yo no tengo eso. Tengo que dejar que sea el Señor, la fuente de todo lo puro, que sea el Señor, la fuente de todo lo santo, el que genere en mí. Entonces mis ideas van a salir puras. Entonces mis acciones van a reflejar la santidad de Dios. Pero tengo que tener la comunión con Él. De lo contrario, no lo voy a lograr. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es decir, refleja la naturaleza de Dios. Es pacífica. Si algo necesitamos, hermano, es paz en este tiempo. El Señor en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz. El Señor nos llamó a paz. Donde hay contiendas, no está Dios. Donde hay peleas, donde no se puede poner de acuerdo, Dios no está. Grave bien esto en su corazón, hermano, para que cuando el enemigo le tiente a incitar, a generar una contienda, usted sepa que eso no es de Dios. Jamás, nunca Dios va a incitar a una contienda. La sabiduría que es de lo alto es pacífica, trae paz en lugar de confusión, trae unión en lugar de división. Esta solamente puede ser aplicada por una persona que tiene al Espíritu de Dios. Dice luego, la sabiduría de lo alto es amable. ¿Qué entiende usted por amable? Oiga la palabra, amable. Alguien que puede ser amado. No alguien que ama, alguien que puede ser amado. ¿No ha conocido usted personas que dicen: es que qué fácil es entenderse con el hermano fulano? Qué fácil es llevarse bien con la hermana sutana. ¿No le ha pasado a usted? Yo conozco mucha gente con la que es tan fácil llevarse bien, que me gusta. El tiempo no pasa en la presencia de esas personas, aunque sean horas, porque es gente amable, es gente que se puede amar. Gente que se deja amar. Pero también conozco gente que muchos son 2 minutos y yo ya quiero irme.
Tengo que ser honesto, hermano, estoy en el púlpito, no lo puedo engañar a usted. Y usted ha conocido también gente que no se puede amar. Hay gente que no se deja amar. Aunque usted quiera amarlos, ellos se resisten al amor. O sea, no dejan que se le acerque nadie. Mire, usted puede sentir donde ponen una barrera y de ahí usted no puede pasar. No es gente amable. Nosotros entendemos amable, alguien que tiene buena conducta, que es educado, eso entendemos por amable. Pero en realidad es una persona fácil de amar. Una persona a quien usted puede amar con facilidad. No es una persona detestable, que es alguien que se puede rechazar con facilidad. Es lo opuesto. Entonces la sabiduría de lo alto, dice, es amable, hace a la persona amable o digna de ser amado. Trata a otros con respeto y los hace sentir bien. Hay gente que te hace sentir tan bien, hermano, que siempre quieres estar hablando con esa persona. Cuando usted empieza a hablar con ellos, parece que usted es el único ser humano que existe. Pero hay otras personas que, hasta por teléfono, usted está hablando con ellos. Espérate, pues sí, usted fíjese que, yo digo que no estamos hablando por teléfono, pues. Mire, no hay cosa que a mí me caiga más mal que estar hablando por teléfono con alguien, de repente están hablando con otro, yo pensé que era conmigo. Hasta que yo les hablo y me dicen, no, espérate, no es contigo, es con alguien aquí. Mejor cuélgueme y me habla cuando tenga tiempo. Y lo mismo es en persona. A mí me gusta, yo creo que usted también, que cuando estamos hablando la interacción sea personal, sea abierta. Yo no puedo ocultar mis pensamientos. Yo estoy hablando de algo, yo siempre digo lo que yo pienso con la mayor naturalidad. No en ofensa, no en el sentido ofensivo, sino yo no puedo maquinar. ¿Usted sabe lo que es la maquinación? Querer producir algo en los demás, querer producir algo a través de una artimaña, a través de una instigación. No, yo no puedo hacer eso. Así cuando usted hable conmigo, lo que usted oiga, eso es. Conmigo no hay presuposiciones, usted no diga, me quiso decir. No, yo nunca quiero decir otra cosa. Lo que usted oiga de mis labios, eso es. Además de ser amable, la sabiduría de lo alto es benigna o benevolente, que tiene buena voluntad, que todo lo hace con buenas intenciones. Hace falta ese elemento hoy. Hace falta el elemento de las buenas intenciones. Obrar porque tenemos buenas intenciones hacia los demás. Es además llena de misericordia. La sabiduría de lo alto es llena de misericordia. No es dura con los demás. No trata a los demás con dureza ni con rudeza, sino con amabilidad, con misericordia. No hace sentir mal a los demás. ¿Qué es la misericordia, por cierto? Ok. Es cuando no recibe lo que merece. En el caso de nosotros como transgresores, merecíamos la muerte, merecíamos la condenación. Por la misericordia del Señor, como dice la hermana, Él no, si usted pide justicia de Dios, mire, eso es peligroso, pedir que Dios sea justo con nosotros. Porque si por justicia vamos, hermano, hace mucho que habríamos sido consumidos. Mejor pidámosle al Señor siempre su misericordia, pues el Señor quiere que seamos misericordiosos con los demás, especialmente con aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Pero nosotros aplicamos misericordia, entre comillas, solo con aquellos que están a nuestro favor, mientras que el que está en contra lo atacamos, y lo atacamos con la lengua, peor todavía. La misericordia de lo alto, la sabiduría de lo alto produce buenos frutos. Hablábamos de las buenas obras unos días atrás y dijimos que es el servicio que prestamos a los demás. La persona que hace buenas obras manifiesta que posee sabiduría celestial. No tiene que declararlo. Sus buenas obras manifiestan que la sabiduría de Dios está con él o con ella. No necesita hacer más que obrar y obrar bien. La sabiduría de Dios o de lo alto es sin incertidumbre. La persona que tiene la sabiduría de lo alto no duda de lo que hace, porque conoce la voluntad de Dios y sabe muy bien lo que quiere conseguir, lo que desea conseguir.
sin incertidumbre. Trata a otros con imparcialidad. ¿Por qué? Porque sabe que esa es la voluntad de Dios. Dijimos la vez pasada que hablamos de Santiago, que el Hijo de Dios no hace acepción de personas. No debemos hacer acepción, no debemos favorecer a unos por encima de otros, sino que debemos actuar sin incertidumbre, seguros de que esa es la voluntad de Dios. Tratar a todos de la manera correcta, sin hipocresía, es decir, franco y sincero. Buscar siempre lo mejor para otros. Y aquí está en contraste con nuestra naturaleza humana. Yo siempre busco lo que es bueno para mí, pero Dios nos manda a buscar lo que es bueno para los demás, hacer sentir bien a los demás y favorecer a los demás aún por encima de nosotros mismos. La Escritura dice, al que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. El verdadero Hijo de Dios, cuando prometió algo, aunque salga perjudicado, mantiene su palabra. No cambia de opinión después. Yo dije eso porque pensé que iba a salir bien, pero las cosas no me están saliendo mal, entonces olvida lo que dije, ya no te puedo ayudar porque salgo mal, salgo perdiendo. No, el que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. Y en el capítulo 4 de Santiago empezamos un tema bien importante, solo lo vamos a mencionar rápido. Leamos del versículo 1 al 3, Santiago 4 del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago asegura que las guerras y los pleitos no tienen otro origen que nuestras propias pasiones o apetitos. ¿Qué es una pasión o un apetito, hermano? ¿Qué es una pasión? Un apetito, un deseo incontrolable, unas ganas de hacer algo. Eso es una pasión o un deseo, un apetito, un deseo incontrolable de hacer algo. Nosotros oímos apetito y pensamos en tener hambre, no de comer. Pues ese es el ejemplo es perfecto, se vale. Cuando tenemos tantas ganas de comer que no podemos estar sino hasta que comemos. Hay gente que se enoja cuando tiene hambre. Porque así de grande es el apetito, así de grande es la necesidad, el deseo. Pues sucede que nuestro cuerpo humano está diseñado para tener otro tipo de apetitos también, no solo del alimento. Y cuando el hombre se deja arrastrar por esas pasiones, se deja arrastrar por esos apetitos, origina guerras, origina pleitos y conflictos entre los hombres. ¿Por qué razón? Es una secuencia lógica de acontecimientos. La persona que tiene ese conflicto interno, ese apetito interno, es infeliz porque no lo puede satisfacer. Hace lo que puede por satisfacerlo y al no lograrlo es una persona infeliz. Pues ese infeliz vierte su infelicidad en otro para sentirse satisfecho. Y si no lo logra, por lo menos hace infeliz al otro. Y ya con eso se siente más tranquilo. Mucho cuidado con esa gente. No vaya a ser usted uno de esos, hermano. Si usted está infeliz porque un apetito suyo no es saciado, mire, vaya al Señor y dígale. Si usted tiene una pasión que lo consume, un deseo incontrolable de algo que lo consume, dígaselo al Señor. Mire, le voy a decir algo un poco más delicado. No tiene que ser un apetito carnal, hambre o sed, o lo que lleva vicios como alcohol, drogas. No necesariamente tiene que ser una pasión como la pasión sexual que lleva al adulterio, a la fornicación. Hay gente que tiene apetito de fama y de reconocimiento. Hay gente que se siente tan insignificante
que quieren ser reconocidos públicamente. A mí me gusta leer, me gusta mucho leer. ¿Ya se dio cuenta usted, hermano, que ya no hay librerías cristianas físicas? Donde usted pueda llegar y ver un libro y ver una colección de libros ahí en los estantes, en las libreras, que usted pueda agarrar el libro y verlo, abrirlo o leerlo, ponerlo de nuevo y agarrar otro, buscar un autor entre la cantidad. Ya no hay. Al menos para los hispanos ya no hay. Existe Barnes & Noble, por ejemplo, que es una librería gigantesca, pero todo está en inglés. Y el área de libros espirituales o de fe es mínima. Cuando yo empecé a comprar libros aquí en Houston, las librerías tenían libros, pero poco a poco yo empecé a ver que el área de música cristiana era doble, triple más grande que el área de libros. De repente quitaron los aisles de libros, los estantes de libros, y empezaron a meter música. Y los libros quedaron ahí al fondo en el rincón, atrás de mucha música. Hermano, todo el mundo quiere cantar, pero ya nadie estudia. Y la culpa la tenemos usted y yo. Porque ponemos una alabanza y sentimos que con eso ya nos edificamos. Y sí, se oye bonito, con todo respeto a los músicos, no me estoy quejando de la alabanza es buenísima, es necesaria, pero no más que la edificación de la palabra de Dios, la edificación que trae la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, la gente quiere reconocimiento. Y para obtener reconocimiento, todo el mundo canta hoy en día, todo el mundo toca, y todos graban discos, y ahora todos suben sus canciones a la red. ¿Para qué? Para obtener fama y reconocimiento. Pero en el proceso nos dejan a nosotros consumiendo algo sin calidad, algo que no vale la pena. Entonces, lo mismo sucede en el ministerio. Usted no tiene idea la cantidad de gente que es exaltada al ministerio sin tener amor ni por el Señor, ni su palabra, ni por el pueblo de Dios. Simplemente quieren ser reconocidos. Y de eso yo he escuchado a muchos que quieren que se les tenga, a los ministros se les tenga como una superestrella, que se les tenga como alguien superior, y que se les ponga en un trono y que se les eleve por lo alto y que se les tenga que su palabra no se discuta. Hermano, esa es una persona con hambre de fama, con apetito de fama. Esa es una pasión descontrolada. Lo hace infeliz si no lo consigue, y por lo tanto vierte su infelicidad en las congregaciones o en la iglesia de Cristo, y resultado daña a un montón de personas. Existe el asesinato moral, dice el apóstol. No de los 12, le llamo apóstol por la tarea que él desarrolló, pero no es de los 12. Santiago no era uno de los 12, es hermano de Jesús. Codiciáis y no tenéis, dice el 4:2 de Santiago. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Matar. ¿A qué se refiere con matar? ¿Será matar directamente, quitarle la vida a otra persona? ¿Qué otra forma de matar menciona la Biblia? El que le diga necio a su hermano. Dijo el Señor en el Sermón del Monte, es como que lo hubiera matado. El que le diga fatuo a su hermano, el que ofenda a su hermano de palabra, es como si lo hubiera asesinado. Y existe el asesinato moral, que hasta la ley del hombre lo condena últimamente. El asesinato moral, el dañar la reputación de un hermano o de una hermana. Pero fulano porque usted no lo conoce. Eso sucede mucho en parejas separadas, en matrimonios que se han separado. Sucede mucho. Es común en esa área. El cónyuge o la cónyuge, uno habla mal del otro y daña moralmente la reputación del otro y lo asesina moralmente. Ese es un asesinato moral, dañar la reputación de la otra persona.
Y mire, cuando hay dos personas en ese conflicto, sean expareja, sean un ex matrimonio o sean hermanos de la iglesia, en el medio de un conflicto hay personas que están siendo dañadas, que no tenían nada que ver en el asunto, pero quedaron en medio de un fuego cruzado y entonces resultan ellos dañados. El caso más grave, vuelvo al caso del matrimonio. Cuando una pareja se separa y hay hijos de por medio, y sobre todo si son pequeños, son menores de edad, y oyen a papá hablar mal de mamá, y cuando están con mamá, oyen a mamá hablar mal de papá, a quien se está matando moralmente, asesinando moralmente, es a los pequeños, que no tienen ninguna culpa. En la iglesia de Cristo no puede pasar eso. Ya es suficiente daño, suficiente mala obra es la separación. Pero ahora asesinar moralmente a los hijos, póngale nombre a eso. No va a encontrar nombre para eso. Matáis y ardéis de envidia. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego viene una parte importante. Aquella persona que daña a otro para conseguir lo que quiere, ya ni siquiera puede buscar a Dios. Ya no tiene la libertad espiritual para buscar a Dios. Cuando usted daña a otra persona, usted no me va a dejar mentir, hermano, si le ha pasado alguna vez. Cuando usted ofende a otro, daña a otro y tiene que venir delante de Dios en oración, ¿cómo ora? ¿Cómo se puede orar? Si vengo de ofender a mi hermano, ¿cómo me presento ante el trono a pedir algo? ¿Con qué moral? Si vengo de ofender a un hermano, hacer sentir mal al hermano o a la hermana, ¿con qué moral me presento delante del trono del Padre? ¿A pedir qué? ¿A pedir cómo? ¿A pedir con qué cobertura espiritual? Por lo general, la persona que vierte esa infelicidad en otro se aleja de Dios también y ya no busca a Dios. Resultado, se empieza a morir espiritualmente. ¿Y qué dice el versículo 2 al final? Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando pedís no lo recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Estas personas que han hecho del placer su objetivo principal, ya no tienen a Dios como el Dios soberano, como el Dios de su vida, como el que gobierna su existencia. Lo tienen como la provisión, la fuente de cosas. Lo tienen como su sirviente. Piensan en Dios como alguien de quien yo puedo aprovecharme. Un elemento que puedo usar para obtener mi gusto. Y Dios no puede ser burlado. Y usted sabe que Dios escudriña los corazones. Y si Dios ve el corazón de aquella persona que no está obrando, no está pidiendo honestamente, Dios no le va a conceder absolutamente nada. Entonces Dios se anticipa y Dios ha prometido que todas las necesidades de su pueblo están suplidas. Usted tiene un Dios, hermano, al que no tiene ni que rogarle. Él ya sabe anticipadamente de qué usted tiene necesidad, antes que usted pida, dice la Escritura. Y eso nos da a nosotros una paz, una tranquilidad, que Dios ya conoce mis necesidades y Él las suple anticipadamente. Él, antes de que la necesidad aparezca, Él ya ha hecho provisión para que usted y yo no tengamos que padecer esa necesidad. Agradar a Dios debería ser el mayor placer que nosotros pudiéramos experimentar. Si usted sigue buscando su propio beneficio, se le va a ir su vida. Usted va a envejecer y se va a morir buscando su beneficio personal. Busque agradar a Dios. Si usted busca agradar a Dios, automáticamente va a venir placer a su vida. Usted va a sentir un placer que nunca antes había experimentado, pero solo cuando se decida a agradar a Dios con lo que usted es, con lo que usted tiene. Dios le ha dado dones y talentos extraordinarios. Dios le ha dado dones y capacidades que no ha puesto en nadie más que en usted para que le sirva, para que los use para Él. Y cuando usted empiece a usar esas capacidades, usted se va a sentir pleno. Usted se va a sentir lleno de satisfacción. Nada se compara a la satisfacción que da el agradar a Dios. Y por último, versículos 4 al 6 de Santiago 4. Santiago 4 del 4 al 6. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El adulterio es uno de los males más nocivos para el matrimonio. Prácticamente ningún matrimonio se recupera del adulterio. Prácticamente. Hay excepciones. Hay gente que se agarra tanto de Dios. Hay parejas que han sobrevivido al adulterio porque se han agarrado de Dios. El adúltero se ha arrepentido de verdad, ha pedido perdón. El ofendido por el adulterio se ha sometido a la voluntad de Dios, se traga su orgullo, perdona, entonces se recupera. Pero esas son excepciones. Por lo general un matrimonio no se recupera de un adulterio. ¿Por qué? Porque se atacó el corazón del matrimonio. Se clavó un puñal en el corazón del matrimonio, que es la confianza, el respeto y la admiración. Y cuando se traiciona eso es muy difícil recuperarse. Ahora, cuando como cristianos usted y yo hacemos amistad con el mundo, cometemos adulterio espiritual y atacamos directamente el centro de nuestra relación con Dios, que también debe ser la confianza. En el caso nuestro, la fe. Nuestra fe en Dios se ve vulnerada, se ve destruida cuando ponemos nuestra confianza en otras cosas antes que en Dios, cuando hacemos amistad con el mundo. ¿A qué nos referimos con amistad con el mundo? Cuando decimos amistad con el mundo, ¿a qué nos referimos? Los valores humanos, los valores del mundo, la forma como el mundo reacciona, los apetitos del mundo, esos deseos del mundo, que son vanos, que no le van a traer a usted ningún beneficio, que al final le van a dañar su salud, le van a dañar sus relaciones personales. Los deseos del mundo van a dañar sus matrimonios, los deseos del mundo van a dañar a sus hijos, los deseos del mundo van a dañar todo lo que es valioso para usted. Por eso Dios quiere que nos alejemos de los valores del mundo. Mire, Dios nos da nuevos valores, hermano. Dios pone a nuestro alcance nuevas formas de hacer las cosas. Mire, Dios quiere que su matrimonio sea más sólido cada día. El mundo quiere destruirlo. Dios quiere que su matrimonio sea más fuerte cada día, que sea un ejemplo. Dios quiere que sus hijos, hermano, estén sometidos a usted. El mundo quiere que le sean rebeldes y que le den de bofetadas en la cara. El mundo quiere que usted sea un ejemplo para los demás. Perdón, Dios quiere que usted sea un ejemplo para los demás. El mundo quiere que usted sea una persona despreciable con los demás. Dios quiere que usted sea sal de la tierra y luz del mundo. El enemigo quiere que usted sea una persona ajena a las necesidades de otros. Entonces, no hay manera de vivir bien si seguimos la sabiduría terrenal. Y por último, ahora sí, por último, Dios nos anhela celosamente. Creo que usted nunca se imaginó que Dios lo deseara a usted. ¿Usted sabe lo que son los celos? Levante la mano los celosos. Mire, Dios también es celoso. Dios también es celoso, pero no a la manera de nosotros. Dios nos cela con un celo santo. Cuando dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mire, el corazón de Dios se duele cuando usted hace amistad con el mundo y los valores del mundo son más importantes para usted que los valores de Dios. Dios se pone celoso, pero no celoso en el sentido nuestro. Nosotros nos ponemos celosos porque nuestro orgullo fue atacado. Dios no tiene orgullo como nosotros. ¿Sabe por qué Dios se pone celoso? Porque Él quiere darte lo mejor y tú y yo escogemos lo mediocre. Dios quiere darnos lo excelso y sublime y nosotros nos conformamos con basura. Por eso Él se pone celoso y dice, ¿no te das cuenta todo lo que yo tengo que ofrecerte? Por eso el Espíritu de Dios nos anhela celosamente.
Obviamente el celo de nosotros es orgullo disfrazado, inseguridad disfrazada, pero el celo de Dios no. Él no tiene necesidad de nada. Cuando Él te cela, hermano, cuando Dios nos cela, es porque Él quiere darnos lo mejor y nosotros no lo estamos tomando. Él quiere que estemos siempre cerca de Él y que usemos su sabiduría para dirigir nuestra vida. Si usamos la sabiduría de lo alto, hermanos, su vida va a ser productiva, fructífera a los ojos de Dios. Tal vez no a los ojos del mundo, pero usted al final de su vida se va a sentir satisfecho de lo que logró, satisfecho de lo que tuvo, satisfecho del legado que deja. Y en la eternidad usted va a recibir el galardón. Póngase de pie. ¿Sabiduría del mundo o sabiduría celestial? ¿Sabiduría celestial o terrenal? ¿Sabiduría del mundo o sabiduría de lo alto? Nosotros escogemos, hermano. El Señor dice en su palabra claramente: y aquí pongo delante de ti dos caminos, la vida y la muerte. Elige. Y aún dice más: te aconsejo que elijas la vida, que escojas la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Seamos sabios, hermano, y dejémonos guiar por los principios de Dios. El Señor siempre va a honrar su palabra en tu vida. Va a bendecir tu vida, tu matrimonio, tus hijos, va a bendecir tu trabajo, va a bendecir tu iglesia, y yo quiero que esta iglesia sea muy bendecida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Yo sé que conoces hasta lo más íntimo de mi corazón, Señor, y hasta lo más íntimo del corazón de cada uno de mis hermanos presentes en esta noche. Señor, nada puedo ocultar, absolutamente nada puedo ocultar de tu mirada. Señor, si alguien necesita usar sabiduría celestial, soy yo. He tomado tantas decisiones equivocadas usando la sabiduría terrenal. He pagado las consecuencias, Señor, he visto el resultado. Pero también en unas cuantas ocasiones, en unas contadas ocasiones, he usado la sabiduría celestial que tú me has provisto. Y te he dejado dirigir mi vida y también he visto el resultado glorioso. He visto y disfrutado el resultado precioso de dejarme guiar por tu Espíritu Santo. Señor, quiero dejarme guiar siempre por tu Espíritu. Quiero usar siempre tu sabiduría, Señor. Y quiero enseñarle a mis hijos a usar esa sabiduría celestial. Señor, que cuando vengan las artimañas, cuando vengan las trampas del enemigo, cuando vengan, Señor, los obstáculos del mundo, cuando venga la seducción del mundo, los apetitos del mundo, la amistad del mundo me amenace, Señor, quiero recordar lo que Santiago dice en tu palabra: la amistad del mundo se convierte en enemistad contigo. Señor, ayúdanos a permanecer firmes ante toda trampa que el enemigo ponga ante nosotros. Señor, enséñanos a usar de esta sabiduría terrenal, a dejar de lado la sabiduría terrenal y usar la sabiduría celestial. Queremos, Señor, encontrarnos cara a cara un día contigo. Pero para eso, Señor, tenemos que caminar sabiamente. Tenemos que continuar caminando en tus principios. Señor, tenemos que demostrar con nuestra conducta esa sabiduría que tú nos has dado. Señor, enséñanos a ser sabios. Enséñanos, Señor, a ser humildes y actuar con mansedumbre. Señor, quita de nosotros el orgullo y la arrogancia que solo vienen del mundo. Enséñanos, Señor, a poner por obra en primer lugar tu palabra, tus principios, que podamos vivir por ellos, Señor, y ser no solamente nosotros los beneficiados, sino las personas que están alrededor nuestro también. Pido por los esposos y esposas de mis hermanos, por nuestros hijos, Señor, y por todas aquellas personas que siempre van a ver en nosotros el resultado de caminar de tu mano o alejarnos de ti.